La Fundación de Abogados Litigantes del Sanedrín presenta Los emblemáticos del Sanedrín. Un programa de actualidad, entrevistas, comentarios científicos, ortodoxo y conductual para la juventud y el adolescente, bajo la conducción del licenciado Reyes Álvarez de los Santos, y en los comentarios, los doctores Alfonso Torres, Carlos Lorenzo y Reina Celeste Álvarez. Así se inicia Los emblemáticos del Sanedrín. Saludos, país, bendiciones para todos y para todas. Alfonso Torres Ulloa para llevar a ustedes las informaciones, los análisis, los comentarios y la entrevista en el día de hoy, 16 de febrero, un día como hoy, pero del año 1973, fue fusilado el coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño Deñó. Y hoy la patria llora. Llora no solo su ausencia, llora la cobardía de aquellos que lo asesinaron. Un crimen a mansalva. Francisco Alberto, el héroe de Abril, el héroe de la patria, cayó herido y no mortalmente herido en las lomas de San José de Ocoa. Y los jefes militares de entonces y el presidente de entonces, Joaquín Balaguer, y cuando digo jefes militares hay que referir nombres: Ramón Emilio Jiménez Reyes, Pérez y Pérez, Juan René Bochán Javier, Ramiro Matos González y compartes, fusilaron a Francisco Alberto Camaño Deñó. Herido de guerra, debió convertirse en un prisionero de guerra y no en un ser humano fusilado. Y no solo fusilado, su cuerpo descuartizado y quemado para que la posteridad no encontrara sus huesos y que la juventud de entonces y que la juventud de siempre pudiera utilizar sus huesos como bandera, como dijera el gran Amín Abel. Pero no, se ensañaron ya contra el cadáver de aquel hombre, de aquel hombre de la patria. Pero paradoja de la historia, los que así mueren por una conducta firme, vertical, de principio y de amor, pasan a la eternidad y sus verdugos, los criminales, quedan sepultados en el basurero de la historia. Francisco Alberto Camaño Deñó es un héroe nacional, es un héroe de la patria. Y aquellos que lo fusilaron, que lo asesinaron, que dieron la orden de descuartizar su cuerpo, su cadáver, quedan sepultados en el basurero de la historia. Cuando Milo Jiménez le ordenó a un subalterno con el rango de cabo que tomara la ametralladora y descuartizara el cuerpo, ese hombre tembló y dijo no. Y el propio Milo entonces tomó la ametralladora y descuartizó el cuerpo, el cadáver de Francisco Alberto Camaño Deñó. Y luego lo incineraron, lo quemaron. Por eso hoy el dilema de si son o si no son los huesos o los restos de Francisco Alberto Camaño Deñó. Y cuando el general Fausto Camaño, el padre de Francisco Alberto, general retirado por supuesto, que había sido ministro de las Fuerzas Armadas cuando Trujillo, el que ostentó el mayor rango militar después de Trujillo en la era, fue donde Milo Jiménez, a pedirle que le entregaran el cadáver, le dijo: general, más vale que no pregunte por él, ni yo mismo sé dónde está, y sería un peligro que su cadáver pudiera ser ubicado porque sus huesos serían utilizados como bandera. Fue la respuesta
del ministro de las Fuerzas Armadas de entonces al padre del héroe nacional, Francisco Alberto Camaño de Ño, que era un general de verdad. Pero son las cosas de la historia. Y hoy, 16 de febrero, nos rendimos reverentemente ante la memoria de Francisco Alberto Camaño de Ño, un hombre que actuó apegado a los principios de la patria, apegado a su amor patriótico, y enfrentó las más difíciles de las circunstancias por amor a su pueblo. Venir encabezando un frente guerrillero para encontrarse de frente con la muerte, solo un acto de amor, de muy grande amor por su pueblo, puede llevar a un hombre a una determinación como esa. Un hombre grande que ya se había casado con la historia cuando enfrentó las tropas interventoras norteamericanas aquí en Ciudad Nueva, en la zona colonial. Por eso, Francisco Alberto, tú vives en el pueblo de manera perenne, y tu memoria jamás podrá ni puede ser olvidada. En cambio, aquellos que te asesinaron, ellos directamente, materialmente, y los que dieron la orden como Joaquín Balaguer, viven en el basurero de la historia. Y tú, Francisco Alberto, eres perenne en la memoria de nuestro pueblo. Y un día como hoy, don Reyes Álvarez, no es posible pasarlo por alto sin tener que hacer estas reflexiones para rendirle memoria a Francisco Alberto Camaño de Ño, un héroe de la patria, un héroe nacional. Buen día, país, buen día, país. Fíjese, saludos, don Reyes. Saludos, don Alfonso Torres y yo. Don Alfonso, si los restos de Camaño, hijo, no se sabe a dónde está, mucho menos ahora. Por primera vez, la única persona que ha hablado de los restos de Camaño padre ha sido usted. Ha sido usted. Aquí la cosa, a lo ícono, a la cosa buena, ya hay una política estratégica para no darle importancia. Solo restarle importancia y minimizar, victimizar lo que no es y traer eso a colación. Te felicito, tú como hombre de la sociedad, te remonta al pasado a pensar en las cosas buenas del pasado. Si no hay alguien que pueda reconocer y darle valor al pasado bueno, mucho menos habrá buena historia para el presente. Por eso se dice que los pueblos ignorantes, que no tienen capacidad para reconocer su pasado, su historia, tiende a humillarse frente al desastre, al debacle, y no repetir, porque el hecho es repetir. El escritor dice repetir su pasado oscuro. Y por eso vivimos en un tiempo, don Alfonso, del oscurantismo. Usted va con una vela al mediodía para buscar una verdad, y te hace difícil. Usted leyó la cita bíblica que hizo don Leonel Fernández. Leonel Fernández cita a Lucas 9:60 y dice: deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Don Leonel Fernández se proclama orgulloso y satisfecho por ataques del narco. Él dice que es el narcotráfico que lo está atacando, el narcotráfico transnacional. Ya no dice internacional, que es la palabra más usual, porque él es un gran sociólogo, no solo abogado, es un hombre que sabe conceptualizar, y dice que esto que estamos viendo en el país, las dos intervenciones públicas de Quirino Ernesto Paulino Castillo, él dice que es un ataque del narcotráfico transnacional. Otros creemos en otra perspectiva, en el análisis, ¿no? Y decimos que se trata
de un principio de ataque del imperio para ponerlo en la ruta de la extradición. Mira. Quirino no habló porque sí, ni porque él quiso, ni porque quiere recuperar los 200 millones que él dice que le prestó y que deben devolvérselo con intereses. Quirino habló, pienso yo, que por mandato de la DEA y de Estados Unidos para colocarse en el camino de la extradición de Leonel Fernández. Mira, don... Naturalmente, Leonel Fernández y la cúpula del PLD dicen que se trata de una campaña sucia, de una campaña de difamación, porque él está puntero de cara al 2016. Y afirma que han utilizado la identidad de Quirino Ernesto Paulino Castillo para lanzar esa campaña sucia. Pero ¿por qué Quirino Ernesto Paulino o el narcotráfico transnacional, para usar la palabra que usa don Leonel Fernández, no hace ese ataque contra don Reyes Álvarez, o contra Alfonso Torres Ulloa, o contra don Iván Rodríguez? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser un ataque contra Leonel? Él ha dado nombres, señales, monto de dinero y todo lo que hizo. ¿Quién iba a su casa a buscar maletín de dinero? ¿Quién lo llamó a él? ¿A quién él entregaba el dinero? ¿Y cuántos millones se entregó? No se trata de sacarle el cuerpo al problema con una declaración pura y simple de que se le quiere hacer daño o de que es una campaña sucia. No, hay elementos que deben ser respondidos. Ahora, ¿por qué Leonel saca el cuerpo a un juicio? Cuando Guillermo Moreno lo denunció, presentó una denuncia querella ante la Procuraduría Fiscal del Distrito y luego ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué tiene miedo de ir a un juicio? ¿Por qué Leonel mandó a Félix Bautista a que desistiera de la demanda en Miami contra el economista? Contra Jaime Aristides Escuder, creo que se llama este joven pero profesional. Ese cayó. Porque no es un hombre de combate. El pueblo le dio dinero. Y otro que cayó en la victimización. No hablemos de Jaime Aristides Escuder, hablemos del tema Ernesto Quirino Paulino. Mira, frente a ese tema. Claro, usted no quiere hablar de eso porque usted es un hombre cobarde. Yo tengo miedo ahí. ¿Usted tiene miedo? ¿Sabe por qué tengo miedo? Porque cuando yo veo que las cosas que tienen luces, las cosas que son de intereses nacionales, las cosas que son de valores, óyete, se minimiza, se victimiza. Óyete, ¿por dónde va? No, si usted tiene miedo, hablamos de los dolores de la menopausia entonces. Leonel Fernández y su grupo del PLD ya tienen una campaña remontada, junto con el machetero, el palero. Ya dicen, mira lo que van a hacer. Van a venir ahora con una campaña diciendo, óyete, y en contra de Danilo también. Tú sabes que votaron a Salazar. Esa es otra, porque dicen que la campaña, lo dicen por debajo, es obra del gobierno, de Montalvo y lo demás, para cerrar el paso a Leonel y forzarlo a modificar la Constitución para la reelección. Sin embargo, Danilo va y lo visita, lo abraza, dándole un respaldo moral. Cosa que Danilo, pero usted da un respaldo moral a quien tiene moral. Precisamente no debió de haberlo hecho. Yo entiendo que no. Ahora, Leonel aprovecha eso y dice, mira, eso lo están haciendo solamente porque saben que yo soy puntero. Y esa cita que él citó, no debió de haberlo hecho. Los bichos salieron en defensa de Leonel. Pero claro, los bichos. Los Vincho Castillo, Vincho Castillo. Bicho. Los doctores Castillo Semán. Una plaga. No, gente ilustre de la patria. Una patria. Leonel dice, ataques son por mi firmeza contra narcotráfico. Óigame, si el narcotráfico creció en los 8 años últimos de Leonel. Su ataque a favor de eso. Y usted no sabe que el problema del maletín que tú estás diciendo. No, fueron muchos maletines según Quirino. Sí, claro. O según el tipo que llamó pues no, bajo el nombre de Quirino. No, ya dice que no. Pero como vino un americano allá apellido Martínez y dijo ese no es americano, Ángel Martínez es un dominicano. Dominicano. Trabaja en Estados Unidos, dice él que para el Departamento de Estado. Dice él.
Americanizado, un tipo de ¿Y usted quisiera ser americanizado? Una vez, usted nunca va a ser norteamericano. Es que yo no necesito. Ahora después de Obama sí. Es que yo, después de Obama cualquiera. Es que yo no necesito hacer eso. Necesito defenderle. Usted es dominicano. Este pedazo de tierra, 48 kilómetros cuadrados. ¿Usted de este lado o de aquel lado? Donde Dios puso. Mira, déjame decirle una cosa. Dígame una. ¿Una sola? Una sola cosa te voy a decir. Sí. Atrevido, fresco. Yo aquí, mi pedacito Don de tierra Reyes. donde yo nací. No, don no. Don Reyes. Don no. El hombre humilde. El Para pedacito. mí usted es un don. Yo le doy gracias a Dios haber nacido en ese pedacito. Gracias a Dios, porque usted es cristiano, usted es hombre de fe. Sí, haber nacido en ese pedacito. Y siento que el pedacito donde yo nací, yo siempre voy a cada rato a adorar mi pedacito, en mi conuquito, digo, en los conuquitos que tenía mi padre y todo. Oye, y a tomarme una taza de leche con café, con un pedazo de yuca y batata. ¿Para qué usted bebe leche? Quizás para ponerse blanco. Bueno, bebo leche porque... O por el calcio. Calcio, 3 veces. Pero mira. ¿Usted vio a Diógenes Boquechivo hoy? No, yo no vi. El señor juez en Diógenes Boquechivo tiene a Yuleidi como acusada y le pregunta, señorita Yuleidi, Coño. ¿se puede saber de dónde sacó ese jipetón, ese apartamento y ese reloj? Y ella le responde, oh, eso me lo dio San Valentín. Pues se metió a la chapeadora. Oh, eso me lo dio San Valentín. Metió a la chapeadora. Pues bien, mira. Así explica Félix Bautista su fortuna. Sí, el caso de la... O se lo dio San Leonel. No, pero que él era, ¿verdad? Mira, a Bautista no le conviene, a Leonel no le conviene el juicio de Bautista. Pero está abierto. Y esos jueces van a tener que actuar. Porque Claro. si no, la sociedad lo va a arrastrar. No, y hay unos jueces La que son sociedad de y su carrera. familia. Porque esos jueces tienen familias que son honorables. Sí. En algunos casos la esposa, en otros casos los hijos o las hijas. Sí. Y Pero- para un padre, la opinión de una hija, eso Vale, pesa demasiado. Eso pesa mucho. Eso pesa Pero déjeme demasiado. decirle, el pedazo del maletín que mencionaba don Quirino, el comandante Quirino. Ahora el comandante. Sí, el comandante El Quirino. narcotraficante Quirino. El comandante Quirino. Él se ensució encima de todos los políticos. Mire, usted parece hermano de Quirino, él usted se dijo, parece. No, espérese. Usted es muy fresco. O sea, Usted se parece. Y su apodo, ¿cómo va a ser? Venga acá, no, espérese. ¿Usted no es familia Quirino? No, espérese, yo no. Que Quirino es de Elia Piña. Y usted es aquí de Sabana Grande Boyá. De Sabana Grande Boyá. Ahí donde usted le daba cocotazo a Ramón Albuquerque. Y yo no camino por eso. Bueno, podría ser, pero Ramón es viejísimo. Mira, porque él y yo somos de cerquita ahí. Pero mira, De Sabana Grande Boyá. sí, ese pedazo que él dice, mira, se ensució encima de los políticos. Digo que los políticos son sucios, son asquerosos. Que a los políticos se les había dicho que ellos, sí, de que él es narcotraficante. Quienes merecen ser esto son ellos, son los políticos, que son los sucios. Esa práctica, vamos a ir a la pausa, de que él dice del maletín que iba Félix Bautista a buscar. Esa es la práctica que hacen en el mundo de abajo. También los otros siguen esto. Van a buscar donde los que distribuyen eso, el maletincito toda la semana. Ese es el estilo. ¿Usted no recuerda el hombre del maletín que pasaba por el Congreso? Era de droga. No, de billete en efectivo. Sí, pero ahora es así. Para comprar proyectos de ley. Es lo que el pueblo ha creído siempre, ¿verdad? Porque no es que uno acusa a nadie. Uno aquí se hace eco de lo que sale en la prensa. Yo, por ejemplo, cuando hablo de Leonel, estoy hablando lo que sale Lo que en, dice, claro. en primera página. Y lo que uno en oyó. portada, en el periódico El Día, el periódico El Diario Libre. Tiene los dos la misma portada. Leonel dice: Narco mueve campaña en su contra. Leonel dice: ataques son por mi firmeza contra narcotráfico. Bueno. Y dice que la campaña es porque la encuesta lo han favorito. Dice Leonel Fernández. Cuídese, Danilo. Que Vamos tú no a te una vas- brevísima pausa tú- para tú retornar no- entonces con un invitado Tú especial. no te vas a repostular, Danilo. El pastor Anderson Barrientos. No, vale la pena. Hablar de valores. Vale porque la hablar de pena. estas cosas no tiene mucho Eso sentido. es basura, dice Vamos a la Quirino. pausa. Dice Quirino que eso es basura. Vamos a la pausa. Oficina de Abogados y Notaría, licenciado Carlos Lorenzo Merán. Administración y ventas de inmuebles, asuntos jurídicos en general, divorcios,
hipotecas, cobros compulsivos, declaraciones tardías, asesoría en inversiones extranjeras. Licenciado Carlos Lorenzo Merán, abogado notario público. Estamos ubicados en la San Vicente de Paúl, número 4, Altos, de Candy Disco, Suite 201, Alma Rosa Segunda. Para mayor información, llámenos al 809-699-0849 y 809-696-7682. Licenciado Carlos Lorenzo Merán, Oficina de Abogados y Notaría. Centro Educativo Nueva Reforma Los Mameyes, educando para el sostenimiento del país. Impartimos los niveles inicial, básica y media con el idioma inglés como segunda lengua. Estamos ubicados en la calle Cuarta número 340, Los Mameyes, Santo Domingo Este, con el teléfono 809-231-7244. Centro Educativo Nueva Reforma Los Mameyes, educando para el sostenimiento del país. Para preparar niños, jóvenes y adolescentes con mentalidades sanas y renovadas por la Santa Escritura para el reino de Dios, Ministerio Evangélico Oasis de Salvación. Porque atendiendo a la necesidad de la formación en valores cristianos útiles para ser usados en su desenvolvimiento en nuestra sociedad, está el Ministerio Evangélico Oasis de Salvación. Visítanos en la calle Segunda, número 55, en Los Mameyes, Santo Domingo Este. Si de eventos o actividad social se trata, piense en De Rosario Buffet. Ofrecemos todo tipo de comida por encargo y plato del día. Además, tenemos a su disposición sillas, forros, manteles, topes, bambalinas, mesas, cubertería, comida empacada, helados y algo más. De Rosario Buffet, atendida por sus propietarios Pedro Rosario y Judith Vigilio. Estamos en la calle Real número 4, frente a la Liga de la Javilla en Villa Duarte, con servicio a domicilio 809-234-7969 y 829-882-8600. De Rosario Buffet, buffets para todas las ocasiones. Seguimos aquí en su espacio Los Emblemáticos del Sanedrín. En esta mañana vamos a conversar con el pastor Anderson Barrientos, a quien ya tuvimos el honor de presentarlo ante ustedes en una entrega anterior, por supuesto. Anderson está pastoreando, regenteando una iglesia que se está levantando ahí en Los Tres Brazos, y con él vamos a seguir conversando. Pero antes quiero entregar a don Reyes Álvarez este libro que le envía don Guillermo Moreno de Alianza País, el que valida su reconocimiento electoral. Así que don Reyes Álvarez, reciba esto que le envió don Guillermo Moreno y Jaime Meléndez. Como esto queda grabado, usted no puede decir porque yo no se lo entregué. La encuesta lo ha elevado la encuesta, a un 24. No es que la encuesta lo ha elevado, la encuesta que se hizo lo coloca en el sitio en que está, porque esas encuestas son serias y no andan colocando a nadie arbitrariamente. Pero ¿por qué es a él? ¿Será porque él fue que inició el juicio en contra de Leonel Fernández cuando la fiscal no quiso? Porque el partido de él no ha llegado a la calle. Nadie conoce. Mientras él tiene un 18, un 24%, don Miguel Vargas aparece con un 6%. Ya veremos qué pasa. El juicio de la historia será el juicio definitivo. Pastor,
saludos, nos alegra que esté con nosotros, muchas bendiciones. Amén, Dios gracias por bendiga. estar acá. Amén. Este programa se crece al tenerlo a usted aquí haciendo acto de presencia. Pastor, quiero empezar para que usted me descifre una expresión que usó el señor Leonel Fernández a propósito de un comunicado que hace público. Él cita a Lucas en 9:60, donde Lucas dice: dejad que los muertos entierren a sus propios muertos. Esta frase bíblica, ¿qué encierra? ¿Qué quiere decir? Porque hasta dónde los muertos pueden enterrar a otros muertos. Dejad que los muertos entierren a sus propios muertos. Tradúzcame eso bíblicamente. Bueno, sino que Jesús es alguien muy sabio, y él sabe que una de las cosas que la humanidad más ha venido apreciando y a las que más le ha venido dando honor es a los muertos. Hay gente que adora a los muertos, hay gente que le reza a los muertos, hay gente que le hace novenas a los muertos, hay gente que se preocupa demasiado por los muertos. Entonces cuando le dicen: Señor, bueno, permítame, yo voy y entierro allí, y él le dice: no, un momentico, deje que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque lo que está hablando bíblicamente es de las personas que están muertas en el pecado, que han cerrado su visión y no se han dado cuenta que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, porque esa es la grandeza de Dios, que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces Dios hace más relevancia a los que estamos vivos. Por eso la Biblia en ningún momento manda, por ejemplo, orar por los muertos. Eso son cosas que la gente ha sacado, pero el que está muerto ya muerto está. La gente tiene que hacer en vida lo que va a hacer, porque el que está muerto pasa allá al olvido y ya no tiene trabajo, ya no tiene memoria, ya no odia, ya no ama, ya no. Entonces, ¿qué pasa? Él dice: no, que se preocupen los que todavía no han entendido que yo soy la vida y que es más grande la vida que la muerte. Entonces, que los muertos que no han querido aceptar la vida que es Cristo, que no han querido ver que la vida que Cristo ofrece es más grande que aún la muerte, y se enfocan en la muerte. Entonces Jesús le dice: no, deje que esos vayan y se enfoquen y se esmeren en los muertos, y tú ven y sígueme, porque es más grande la vida que él ofrece que el muerto que estaba por allá intentando ir a enterrar. Pastor, los muertos merecen respeto. Siempre se ha dicho que la civilización de un pueblo, la manera de desarrollo de un pueblo, se puede medir por el cuidado que tengan a sus camposantos. Es decir, a los muertos hay que venerarlo, hay que respetarlo. En la cultura oriental, los muertos son venerados, son recordados. Y allí el camposanto donde descansan eternamente, digo yo, son lugares que están muy bien cuidados. Sin embargo, en una sociedad de alguna manera de barbarie o de descomposición, los camposantos andan abandonados. En el caso de República Dominicana, uno va a cualquier cementerio, digamos que los cementerios públicos, para no hablar de unas inversiones ahora en el sector privado, en Camposanto, están muy abandonados. Los cementerios públicos de la ciudad capital están sumamente abandonados. Y veía ayer una queja en el cementerio de Dajabón, que los huesos andan por donde quiera, y la juventud allí anda haciendo cualquier cosa en el Camposanto. Por eso ya muchos dajaboneros han dispuesto que sus restos sean incinerados, porque los muertos merecen respeto. Entonces yo no entiendo la expresión de Lucas cuando dice: dejar que los muertos entierren a sus muertos, porque un muerto no puede enterrar a otro muerto. Pero además, como seres humanos, debemos tener ese respeto por nuestros muertos. Claro, sino que es que el respeto se enfoca más, no tanto meramente en el que ha muerto, sino también en el familiar que sufre un dolor, en la persona que sabe: hombre, ahí está, claro, el cuerpo de la persona que yo tanto quise, que yo tanto, y por eso se tiene como tienen ese respeto como hacia esas personas que han fallecido, como no tanto en sí por el cuerpo que ya está muerto, sino como por el cariño que le tiene a ese que ya falleció, a ese que ya murió. Entonces ese cariño es el que hace que respeten. Y como usted decía, por ejemplo, en Egipto lo que hacían era que como los momificaban, y no solo eso, sino que preparaban especias. En Israel y todo eso preparaban especias para el cuerpo, y trataban el cuerpo ya muerto porque representaba algo especial, o sea, por lo que ese muerto representó, ya no en muerte, sino en vida. Para permanecer la carne aromática. Ustedes veían que en el campo suyo,
cuando mataban un becerro que no había luz eléctrica, le echaban sal. Y por ¿Para eso conservarlo? sí, claro, para conservarlo. Pero fíjese algo, pastor. A propósito de la expresión de Lucas. Sí, sí. Porque si no vuelvo sobre el tema. Sí, sí, precisamente. Había en Israel la forma de que cuando había muchos que se creían vivos y estaban muertos en su letargo. Y como excusa, cuando Jesús llamaba a alguna gente para darle vida, porque Jesús era vida y la luz del mundo, decían una excusa, como, no, pero deje que yo entierre primero a mi mamá y luego después te voy a seguir, porque estar contigo es una carrera, Y él sabiamente decía, no, deja que los muertos entierren a su muerto y ven tú sígueme, porque por eso ahí que Jesús va y deja que se le muere Lázaro y se va por ahí, y a los 4 días cuando viene, ay, pero si tú hubiese estado ahí, su amigo no se muere, conociendo que él podía hacer algo, dice, no, espérese, ¿a dónde está? Con mucha calma, con mucha paciencia, va él y le dice a Lázaro, sal, con 4 días de muerto. Empieza a enseñarle que él era la vida, era la luz del mundo. Leonel ahí usa esa expresión, es para victimizar, porque él está en el grupo de los muertos. Él está diciendo, óyete, usted no vio que el comité central fue todo el mundo. Hay gente que entiende que esas acciones son acciones dolosas de muerte. A propósito de dolosa, déjeme sacarlo del tema. Pastor, el dolor humano es una verdad que está ahí. Yo tengo una persona muy querida, le murió su hija con 15 años, hija de un abogado, son mis vecinos, y esta señora no ha vuelto a ser ella. El dolor no ha podido separarse de ella. Su niña preciosa de 15 años le murió porque quedó en estado de anorexia, porque era medio gordita, quiso rebajar y se convirtió en anoréxica. El dolor humano, pastor, no es que los muertos entierren a sus muertos. Hay un dolor por el ser querido que muchas veces no somos capaces de desprendernos de ellos, de esos dolores, ¿no? A veces nos falta la suficiente fortaleza o la suficiente fe, o el dolor es tan grande que quiebra la propia fe. Sí, sino que es que vea, nos